Decía que muchas gracias una vez más por haberme invitado a participar, a compartir la fe con ustedes. Siempre me elogian, no es que sepa mucho, juego con ventaja porque los demás se han ocupado tal vez un poco menos de saber, pero es bueno que en la vida del cristiano vayamos avanzando no solo en vida espiritual, que es muy importante, sino también en entender cómo llegamos a esa vida espiritual. Y por eso surgió la idea de esta catequesis mistagógica, es decir, desde el misterio de Cristo sobre la celebración de la liturgia, la celebración de la misa, de la Eucaristía. ¿De acuerdo? Eh, Hoy estoy con laringitis, es decir, que tendré seguramente una voz un tanto extraña y metálica, pero procuraré pues hablar lo más claro posible. Y es verdad que tenemos que evitar ruidos. Yo vivo en una casa conventual, por lo tanto, a las 4:25 aproximadamente sonarán las campanas que llaman a los hermanos a la capilla. Me lo perdonan. Dicho todo esto, les voy a hacer una breve introducción. En las clases que tuvimos anteriores, las charlas anteriores que eran sobre la liturgia de las horas, nos iniciábamos con la fórmula con la que se inician laudes y vísperas, ¿verdad? Que es, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Como estas tienen que ver con la celebración de la Eucaristía, vamos a empezar las charlas con el inicio de la celebración de la Eucaristía, que es, nos hemos reunido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues una vez hecha esta invocación trinitaria, que ya tiene un sentido muy especial en la misa, no es una anécdota, no es algo para hacer rápido y así de pasada porque es costumbre, luego lo iremos viendo, voy a empezar por hacer esa introducción. Los católicos creemos que, pues como celebran en mi país, en mi pueblo o en mi parroquia, es como celebra la Iglesia Católica Universal, pero no es así, porque dentro de la Iglesia Católica Universal, en la iglesia a la que pertenecemos todos, hay otras 21 iglesias, 22 iglesias, una, están a punto de fundirse en una sola, pero de momento hay 22 iglesias de rito oriental y una, que somos nosotros, de rito latino o de rito occidental. No quiere decir que todas las iglesias de rito oriental estén en Oriente, sí estuvieron al principio, pero hoy hay católicos de rito oriental en Europa, en América, en Norteamérica, en Sudamérica, en Australia, en muchísimos países. Es decir, vamos a empezar por ahí. Esto es información. No hace falta que surja un debate, solo que tengamos esa noción. No es algo fundamental para nuestra fe, pero sí nos da luz de ver cuán diversa y cuán preciosa es la historia de la Iglesia. En el año 1054, oficialmente, aunque ya venía de mucho antes, la Iglesia de Constantinopla, el patriarca ecuménico de Constantinopla, discutió con el obispo de Roma y patriarca de la Iglesia latina, o el Papa, y se separaron las dos iglesias. En 1054, hace pues ahora 1030 años, nos separamos los católicos europeos de los católicos orientales, de los católicos asiáticos y del norte de África. No puedo incluir aquí a los americanos porque todavía no había católicos, no había ha llegado la evangelización a América, ¿verdad? Ese cisma, que se llamó el Gran Cisma, hizo que las iglesias desarrollaran su liturgia, sus formas de manifestar la fe de forma distinta. Con el tiempo, muchas de esas iglesias se reunieron de nuevo bajo la obediencia del Papa. El cisma era fundamentalmente si obedecían al Papa de Roma o al Patriarca Ecuménico de Constantinopla, no era otra cosa. Muchas de esas iglesias, que eran pequeñas iglesias locales o algunas bastante grandes, se unieron de nuevo a la Iglesia Católica. A esas iglesias que se unieron se les permitió, porque así era su tradición, conservar sus propios ritos, su forma de celebrar.
sus peculiaridades litúrgicas, porque lo que nos une no es la ropa que se pone el sacerdote o dónde se pone el altar o si el pan tiene levadura o no tiene levadura. Lo que nos une son los misterios de la fe, que Cristo está presente durante la celebración, que se hace el pan y el vino, cuerpo y sangre de Cristo, que el Espíritu Santo consagra a las especies y a los presentes. Esas son las cosas que son fundamentos de la fe. Lo otro es la forma, el rito, cómo se presenta. Los católicos de rito latino, es decir, nosotros, los que hemos seguido el rito dependiente de Roma, a lo largo de estos últimos 1000 años, también ha ido evolucionando. Antes había muchos ritos dentro de la propia Iglesia europea y algunos fueron cambiando, otros se han mantenido y hasta nuestros días han llegado 4, además del rito latino habitual, han llegado otros 4, que son el ambrosiano, el rito de Braga, el rito mozárabe y el rito latino habitual, el que todos celebramos. Estos otros 3 ritos siguen en vigor. De hecho, en España, en Toledo, que es la catedral primada, donde se celebra todavía por el rito mozárabe todos los meses, el arzobispo, cardenal primado de España, celebra la misa por el rito mozárabe en recuerdo de esa herencia de la época de los visigodos, de la época anterior incluso a los árabes. En Braga, en Portugal, también celebra el patriarca de Lisboa por el rito de Braga periódicamente. En el sur de Francia, que es donde es más frecuente el rito ambrosiano, algunas catedrales también celebran, sobre todo se da en catedrales, el celebrar por esos ritos. Les quiero decir que no son frecuentes, pero siguen perfectamente en vigor. Algunas grandes órdenes religiosas, como los benedictinos, los cartujos, los carmelitas, los cistercienses o los dominicos, tuvieron ritos propios para celebrar la misa. Con el tiempo han ido celebrando más por el rito latino, podríamos decir el común, que por sus propios ritos, pero siguen en vigor. Y sobre todo en Inglaterra y en Francia todavía hay muchas abadías benedictinas que celebran por su propio rito. También hay muchos conventos dominicos, sobre todo en Alemania, en Suiza y en Francia, que celebran por el rito benedictino. ¿Por qué? Porque sigue vigente, no se ha derogado. Lo que cambia es la forma, dónde se ponen, cómo se ponen, de qué color es esto, de qué color es lo otro, pero la esencia, lo que de verdad importa en el rito es el mismo. Somos un total de 22 iglesias de rito latino, de rito oriental, perdón, y una de rito latino. Estas 23 iglesias formamos la Iglesia Católica. Yo vivo en Guatemala. Hasta hace un año y pico, el secretario de la Nunciatura Apostólica, es decir, el secretario del nuncio, del representante del Papa en Guatemala, era Monseñor John John, que era de origen hindú y de rito malabar. Entonces, Monseñor John John celebraba por el rito latino, como celebramos todos, pero periódicamente celebraba pues, por el rito al que pertenece la Iglesia Católica en la que él se crió, que es tan católica como todos los demás. Todos los católicos podemos asistir a uno u otro rito. Lo lógico es que asistamos al que por herencia cultural nos es más cercano. No tendría sentido que yo, en lugar de ir a la parroquia o a la iglesia que está aquí cerca de mi casa a oír misa, me fuera a una ciudad o a una iglesia distante a oír misa por el rito católico copto. No tendría sentido. Entre otras cosas, porque yo no sé copto. Y cuando dijeran las fórmulas de la consagración, pues me quedaría sin saber lo que ha pasado. Imagínense que me voy a una iglesia armenia y oigo celebrar la misa en armenio, que es
una forma arcaica del árabe actual. Pues me quedaría así como estupefacto. Muy bonito, muy teatral, muy vistoso, muy distinto. Claro que para los armenios, el celebrar la misa por el rito armenio como para nosotros celebrar por el rito nuestro latino. Es el de siempre. Entonces a nosotros nos parece maravilloso, una cosa así como de película, pero para ellos es el de siempre. A ellos le pasa lo mismo con el nuestro. Les parece extraordinario, extraño, exótico. ¿Por qué? Porque no es el habitual por el que celebran. Cuando el Santo Padre ha visitado algunos países, sobre todo del el norte de Europa o el norte de Asia, países católicos, ha celebrado o concelebrado por el rito propio de esas comunidades religiosas que muchas veces son mayoritarias más que la iglesia de rito latino. Y como anécdota les puedo decir que de una de esas iglesias orientales, su actual patriarca, para algunas son patriarcales y otras son arzobispales, de una de ellas su actual patriarca es uno de los monjes benedictinos de la abadía de Montserrat en Barcelona, en Cataluña, España, que es un gran especialista en las iglesias de rito oriental, y al quedarse ellos sin un arzobispo que tuviera una formación especializada en la iglesia oriental, pues el Santo Padre nombró a este monje benedictino patriarca de una de las iglesias orientales. Si se fijan alguna vez en una de las procesiones de esas que vemos de Roma, sobre todo en los actos litúrgicos así importantes, verán que hay unos cardenales y patriarcas que visten de una forma distinta, unas capas con ciertos adornos, unos son gorros distintos, algunos con capucha, otros con una especie de casquete aquí atrás, otros con mitras en formas de tiara, de corona antigua. Pues esos son los cardenales arzobispos, los cardenales patriarcas de las iglesias de rito oriental. Si alguna vez han tenido la ocasión de ver esa película que es mítica de la Iglesia Católica, que es Las sandalias del pescador, ¿verdad?, de Anthony Quinn, en la que se nombra a un papa ruso, supongo que alguno la recordará, verá que él, Anthony Quinn, en la película, no viste como visten los demás cardenales, porque viste como la Iglesia Católica rusa, que es muy parecido al de los ortodoxos. Es decir, la Iglesia Católica tiene no solo las vestimentas de los cardenales que vemos habitualmente, sino también las propias de cada una de esas iglesias. Esto como introducción. No todos los sacerdotes de la Iglesia Católica están célibes, sí los del rito latino, pero no los de las iglesias orientales, en las que mucha está permitido que los sacerdotes se casen. Lo que no pueden es ser elegidos casados para ser obispos, pero sí para ser sacerdotes. También en la mayoría de las iglesias de rito oriental, el pan se consagra con levadura, no se consagra ácimo, porque lo importante no es la levadura o sin levadura, lo importante es si Cristo está en el pan o no en el pan, esa es la cuestión. Si el pan se ha convertido en Cristo, Cristo se ha convertido en pan, o si bajo las especies está la presencia real de Cristo, como ustedes lo quieran eh, enunciar. Habitualmente se dice en catequesis, los que sean catequistas, ¿verdad?, que el pan y el vino se transustancian, dejan de ser pan y vino y ahora son cuerpo y sangre de Cristo. Pues para los latinos hemos conservado la costumbre, que es así y se ha mantenido, de que el pan sea ácimo, pero sin levadura. Pero en algunas iglesias del rito oriental el pan es con levadura. Dicho todo esto como introducción, les quiero decir que no cierren su mirada a lo que vemos habitualmente, sino al gran misterio de la Iglesia. Espero que no les haya sido muy pesada esta introducción. También les pido, por favor, que no empiecen a hacer muchas preguntas de ¿y por qué los armenios llevan capa en lugar de llevar casulla? ¿Por qué los otros hacen esto? ¿Por qué los otros hacen tal? ¿Por qué en la epíclesis los del rito malabar hacen 3 vuelos del Espíritu Santo sobre las especies? Porque eso es los gestos simbólicos, los gestos significativos, los signos de la liturgia. Pero la cuestión es si Cristo está o no está en el pan.
Si el pan se ha hecho cuerpo y carne de Cristo y allí está escondido todo el misterio de la fe, no cuántas veces ha movido el sacerdote las manos sobre el pan. Vamos a hablar durante todas estas clases del rito latino, porque supongo que la mayoría de ustedes son de rito latino. No tendría ningún sentido que me pusiera a explicarles ahora la liturgia de los ritos orientales cuando la que van a ver en su parroquia y la que tienen que entender y vivir es la de rito latino. Dicho esto, al final de la clase mandaré unos documentos para que se les compartan. Cómo se dice la misa y cómo se hacen los gestos, lo contiene un documento que se llama Instrucción General del Misal Romano. Está en Internet. Yo ya se lo voy a pasar en PDF, pero si lo quieren buscar ustedes en Internet, lo buscan. Y no se apunten los nombres porque lo van a tener en el chat. Hay otro que es el ceremonial de obispos, que me imagino que la mayoría de ustedes, como yo, no ve misa con obispo todos los días, por lo tanto no nos vamos a meter en cómo es el ceremonial de obispos, y luego la instrucción general de las lecturas de la misa, que tiene algunos detalles que son significativos. Pero recuerden que cómo se dice la misa, está en un documento que publica la Sagrada Congregación de los Ritos, que se llama Instrucción General del Misal Romano, o también se puede decir a veces Ordenación General del Misal Romano. En todos los misales de cura, los que se ponen en el altar, el libro ese gordo, rojo, con listones y con cintas, al principio está ese documento, la Instrucción General del Misal Romano. Y más o menos por la mitad está el ordinario. El ordinario significa el orden, cómo se hace la misa, que es, tiene que estar el sacerdote puesto cuando dice esto, cuando dice lo otro, dónde se coloca el pan, dónde se coloca el vino, dónde se coloca el cáliz, dónde se coloca, cómo se encienden. Esas cosas están en el ordinario. Los tres documentos, la ordenación de las lecturas, el ordinario de la misa y la instrucción general del misal romano, se la vamos a pasar como documento. Si alguno los quiere buscar en Internet, perfecto, ahí están y es bastante sencillo. Supongo que luego tendrán alguna pregunta, pero yo ya voy a pasar al primer tema. Llamamos mistagogia, les decía al principio, a la catequesis que se da para entender el misterio. Ese misterio está representado en ritos, en signos y en símbolos. Algunas personas al principio confunden la celebración litúrgica con el rito. No, la liturgia de la Iglesia es una, dentro de la cual hay varios ritos. Pues están los ritos de entrada, eh, el ritual de la palabra, el ritual de la Eucaristía, están rituales como es, por ejemplo, que es un rito, la fracción del pan, el cordero. También están los ritos de los sacramentos, los ritos del bautismo, los ritos de la comunión, los ritos de la confirmación, los ritos del matrimonio, los ritos de la unción de enfermos, que son ritos que vienen de la celebración eucarística, aunque algunos de ellos, como por ejemplo la unción de enfermos, casi siempre se celebra fuera de la misa, porque se va al hospital o a la habitación del enfermo a ungirle, ¿verdad? El viático, como se llamaba antes a la despedida, ¿no? Al alimento del viaje, también se solía celebrar fuera de la misa. Nadie agonizando iba a misa para recibir el viático. Y está el ritual de la unción de enfermos y el ritual de la extremaunción. Por eso le quiero decir que no confundan rito con liturgia. La liturgia es la que determina cómo se hacen los ritos. Es la que los engloba. Y eso es lo que recogen los documentos litúrgicos de la Iglesia. Hay rituales que tienen formas abreviadas o formas largas, si son dentro de la misa o si son fuera de la misa, pero todos los sacramentos vienen encadenados, incardinados unos a otros y todos tienen relación con la presencia real de Cristo en la Eucaristía.
podríamos decir que todos derivan, dimanan de la celebración eucarística. Por eso no vamos a entrar en hablar de los rituales de los sacramentos, sino el de la celebración eucarística. Como dicen mis alumnos cuando les cuento esto en confirmación, vamos a empezar por lo más a veces difícil, que es entender esos pequeños gestos que hemos hecho siempre y que por haberlos hecho siempre terminan careciendo de sentido. Cuando vamos a iniciar la celebración eucarística, la misa, o porque entra la procesión de entrada, o porque entra el sacerdote con los ayudantes, o porque entra él solo, todos nos ponemos de pie. Los que pueden, claro. Todos nos ponemos de pie. La cuestión es entender por qué nos ponemos de pie. Y se van a sorprender. No nos ponemos de pie porque entra don Julián, don Justo, don Armando, el obispo o el Santo Padre. Nos ponemos de pie porque para iniciar el misterio de la misa hay que entender ya este primer misterio. Y es que el que preside, que lo hace en nombre de Cristo, in persona Christi, representando la persona de Cristo, como cabeza de la Iglesia, Cristo cabeza de la Iglesia, se une al cuerpo místico de Cristo, que está reunido como fieles, para formar cabeza y cuerpo el Cristo total. Y eso es como si fuera una erupción volcánica. Es como si fuera esas películas de ciencia ficción, ¿verdad? Donde dos rayos van así como flotando en el aire, se juntan y se llena todo. Miren ustedes, que hasta ahora estaban sentados tranquilamente en su banca, en su asiento, o de pie si no había plazas en los asientos, sonaba el himno de entrada, o vemos que viene el sacerdote y ¡hala, hay que ponernos de pie! Ese gesto es pura gimnasia. Si quieren, un acto de educación formal, pero no tiene ningún misterio, salvo que a partir de hoy todos tengan clarísimo que se ponen de pie, no porque suena, aunque lo dice la instrucción general del misal romano, dice que cuando suena el himno de entrada, la música que va a acompañar a la procesión de entrada, o cuando entra el sacerdote, si no hubiera procesión y no hubiera canto de entrada, en ese momento todos se ponen de pie. Pero no es una cuestión formal, no es una cuestión de educación, no es una cuestión de respeto, es una cuestión de misterio. Porque nosotros, los que estábamos sentados allí tranquilamente en la banca, que éramos un cuerpo, entre comillas, sin vida, al llegar Cristo, cabeza de la Iglesia, representado en el que va a presidir, solo en el que va a presidir, no en todos los demás que la acompañan, en el que va a presidir, que lo va a hacer como cabeza de Cristo, al unirse cabeza y cuerpo, Cristo está presente. Si se fijan, ese hecho de levantarse porque se inicia la procesión de entrada o porque entra el sacerdote, ya es un anticipo de la consagración. Porque éramos solo pan, éramos solo vino. Alimentos, bueno, interesantes, sabrosos. A mí el vino no me gusta nada, pero el pan me encanta. Entonces, éramos alimentos ricos, pero vulgares. El sacerdote, aunque investido del sacramento, no deja de ser un ser humano normal y corriente, extraordinario como la mayoría de nosotros, pero desde el punto de vista de lo mistérico, pues uno como todos. Pero cuando entra revestido, por eso no va por la calle vestido así, porque se reviste así porque es representante de Cristo y se une
a ese cuerpo de Cristo que estaba sentado tranquilamente en su asiento en la iglesia, se produce el primer milagro. En la Eucaristía hay muchos. Se produce el primer milagro. Donde uno, no, donde dos o más, donde varios estáis reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Entre, dentro, porque la palabra griega de ese entre es dentro, dentro de vosotros o entre vosotros, pero refiriéndose a entre todos, juntos todos. A partir de hoy, mis queridos hermanos y hermanas, recuerden que en ese momento en que o aparece el Padre por la puerta de la sacristía o suena el canto de entrada o avisa la campanilla del sacristán que ya vamos a empezar, no se levanten solo porque entra don Antonio, que es un santo varón, no porque entra su santidad Francisco, porque entra Cristo, cabeza de la Iglesia, para unirse con Cristo, cuerpo de la Iglesia. Y ese momento en sí mismo ya es sobrenatural. A partir de ahí, todo lo que va a suceder es un anticipo del cielo. A partir de ese momento en el que Cristo, cabeza de la Iglesia, se ha unido al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia reunida, no solo los presentes, porque esos presentes representan a toda la Iglesia universal, por eso nos llamamos católicos, porque significa universal. En ese momento ha empezado el primer misterio de la fe. Si no te vas a creer eso, si no lo vas a creer, si no lo vas a vivir con fe, es mejor que te levantes y te marches, porque te vas a empezar perdiendo casi todo. Al final es como si asistieras a una obra de teatro. Sí, además es la misma de siempre, con el mismo actor, el mismo público casi siempre, incluso a lo largo de los años, los mismos textos. Para vivir con toda intensidad el misterio de Cristo, hay que empezar por vivir ese primer misterio. Ese primer misterio que nos sucede justo en el inicio. Y hasta el final va a ser de misterio en misterio, de impresión en impresión. Hay dos cosas que en la misa van a abundar, que son los signos y los símbolos. La diferencia fundamental es esto: el símbolo contiene lo significado. Eh, por ponerles un ejemplo así facilito, cuando uno ve una N y un cerito arriba, ya sabe que es número. Eso es el símbolo de la palabra número. No de un número en concreto, sino de la palabra número. Pero en el símbolo siempre está incluido parte de lo significado. Cuando vamos a entrar en Norteamérica y vemos EEUU, ese EEUU es símbolo de una palabra, de un país, de la mitad de un continente, porque el símbolo contiene parte de lo que se dice, o sea, tiene las iniciales del plural de estados y del plural de unidos. Esos son símbolos. Los signos no contienen nada de lo que significan, sino que los entendemos. Un signo característico es el de la cruz. No contiene nada. Son una línea vertical y una línea horizontal. Nosotros rellenamos el significado. La señal de la cruz con la que se inicia la misa dice, con el signo de la cruz, ¿por qué nos hemos reunido? Nos hemos reunido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es ya un credo.
Es una afirmación de fe. Yo no me he reunido aquí porque es domingo y toca venir. No he venido porque mi papá, mi mamá me obliga. Bueno, cuando eres niño un poco a veces sí pasa eso, ¿no? Yo no he venido porque sea una costumbre social, porque ¿qué van a decir de mí los vecinos? Porque lo ponen en mis constituciones. Tienes que ir a misa, Fray Paco, y si no vas a misa, faltas al tal número de las constituciones. Voy a misa porque quiero reunirme y quiero participar y quiero formar parte del misterio de Dios. Y todo eso lo hago, me he reunido no en mi propio nombre, me he reunido en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y en ese signo de la cruz, en la que me crucifico, me hago sacrificio, que es lo que significa la palabra cruciare en latín, ¿verdad? Me hago sacrificio, me ofrezco ya desde la entrada para ser parte del sacrificio que se va a celebrar. La procesión de entrada es una catarsis, es un momento sobrenatural. Y habiendo tomado conciencia de eso, yo reconozco, plural, no yo, nos hemos reunido no con el Padre, sino en el nombre del Padre, no con el Hijo, sino en el nombre del Hijo, y no con el Espíritu Santo, sino en el nombre del Espíritu Santo, porque la Iglesia reunida allí está presente en ellos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos hemos reunido en su nombre, no con ellos. Recuerden, esto es muy importante, sino en su nombre, porque ya estamos formando parte de ese misterio, de la presencia de Dios en el mundo. Cuando veamos los ritos que celebra el sacerdote, hablaremos del beso del altar, de la procesión de entrada, de por qué unos van primero y otros van después. Pero, en mi humilde opinión, si no empezamos nosotros por entender eso que el Concilio Vaticano II definió con una frase en latín preciosa que dice la actuosa participatio. Es decir, si no participamos activamente, si no somos parte de la celebración, solo somos espectadores. No hemos ido a misa. Hemos asistido a una representación, a un acto público, pero no somos parte. Somos parte porque nosotros, activamente, con nuestros gestos, con nuestras palabras, somos parte de la celebración. Todos celebramos y uno preside. Mi levantarme ya es parte de la celebración. Es un gesto litúrgico, como va a ser el beso del sacerdote al altar. El haberme signado es un gesto litúrgico. Es parte de la celebración. No es el sacerdote allí soluciona todo y nosotros ahí nos quedamos esperando a ver lo que pasa. No. Somos parte activa. Pero eso hay que vivirlo. Da igual lo que yo les cuente. Da igual incluso lo que detrás de mí otros les vayan diciendo. Si no toman la firme decisión de dejar de ir a misa, a oír y a ver. A misa se va a escuchar, no a oír. Porque yo oigo los camiones que pitan en la calle aquí de al lado de casa, pero ni caso les estoy haciendo. Eso es oír. Escuchar es, y si no, participo, es decir, ay, pero se han levantado los de al lado, ay, yo también me voy a levantar. Que parece que se sientan, yo también me voy a sentar. Pero no sé ni por qué me levanto, ni por qué me siento, ni por qué me signo con la cruz, ni por qué digo la fórmula. Porque a mí mi abuelita me enseñó que se hacía desde aquí hasta el ombligo. No. Dice la instrucción del misal romano que se signa de la frente al pecho, no al ombligo, y del hombro izquierdo al hombro derecho. Y ese signo tiene importancia.
No, es un signo litúrgico. Aunque les parezca tan sencillo, encierra el misterio de que nos hemos crucificado, nos hemos unido, ya iniciando al sacrificio mistérico de Cristo. Aquí vamos a dejarlo hoy y vamos a dar paso a las preguntas. Recuerden, se lo van a recordar seguro, si no ya lo hago yo, que tengan que ver con el tema y que sean preguntas, no opiniones, que pueden ser muy interesantes, pero aclarar dudas es más importante que contar experiencias en estas situaciones.